Trabajamos de noche para no interrumpir el tránsito de la ciudad. De 22 a 8 de la mañana va a estar toda la gente acá. Recuperar las calles es nuestra prioridad. Por eso es que trabajamos todos los días de la semana, a toda hora, sin descanso. Juntos estamos recuperando la ciudad. Heladerías Gloops. Vení a disfrutar los mejores helados en Heladerías Gloops, en Avenida San Martín 236, frente al Parque San Martín. El gusto es nuestro. Gloops. Arrancamos nueva semana, nuevo mes. El lunes pasado no estuvimos por la tormenta, así que vamos a arrancar haciendo un pequeño análisis. Ya es mes de balances, mes en el que vamos cerrando algunas cuestiones, y la verdad que yo decía esta tarde en la radio que no sé cómo será para todos los argentinos. Tal vez yo vivo en un mundo paralelo porque no coincido con los balances que se hacen desde el gobierno nacional, bajo el dólar, bajo la inflación, bajo el riesgo país, todo baja, pero mi bolsillo no me dice lo mismo. No sé el de ustedes, yo por lo pronto hago otro balance y me preocupa eso de tener otro balance, así que como siempre ya están habilitadas nuestras líneas de comunicación, a ver si ustedes coinciden conmigo o no. Lo que sí es cierto es que yo he notado, lamentablemente, dos cuestiones, ¿no? Analizando este fin de semana un poquito la política nacional. La primera cuestión es que, evidentemente, el presidente de la Nación, Javier Milei, ha elegido ya su contrincante en materia política, que es Cristina Fernández. Eso sin lugar a dudas. El por qué ya lo vamos a analizar. Y lo otro que analizaba, y no me gusta para nada, es que él dijo: yo soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. El tema es que lo que yo noto es que la destrucción es la destrucción del Estado en su análisis más fino, es decir, todos nosotros los ciudadanos que conformamos el Estado, pero no el Estado desde el ámbito gubernamental. Es más, creo que él está, de alguna manera, trabajando en el fortalecimiento de un Estado unipersonal, lo cual me preocupa porque no condice con la república que nosotros tenemos y la democracia que nos rige. Hoy nos acompaña, para sumarse un poquito a este análisis, el doctor Guido Yacosa. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy a gusto aquí, gracias por invitarme. No, por favor, vos sabés que te tengo un cariño muy particular, pero porque aparte sos una persona que lee mucho, estudia mucho y con quien uno puede analizar desde otra perspectiva. No te digo filosófica, pero cuasi. ¿Qué opinas? Porque estamos viviendo, ya se va a cumplir un año de la gestión de Javier Milei al frente del gobierno nacional. Sí, de filósofos y de locos todo el mundo tiene un poco, ¿verdad? De poeta, de filósofos también. Yo azorado por los tiempos que nos tocan ver, ¿no? Por los tiempos que nos tocan ver.
porque uno pierde la dimensión, al hablar de esto de un año del gobierno de Milei, uno pierde un poco la dimensión del tiempo presente y su gravedad, y se puede imaginar desde este tiempo, desde el pasado o desde el futuro, ¿no? Imaginemos que a una madre que perdió a su hijo en el conflicto del Atlántico Sur, por ejemplo, le digamos, en 20 años hay un presidente que va a decir que esto es toda una tontería. No solo una base de la OTAN, tenga su sede en nuestro mar continental, en nuestro Atlántico Sur, una base continental nuestra. Se la vamos a dar a ellos directamente. O si le dijésemos, y además los ingleses, que siempre tuvieron que usar sus cañones para robar el oro de Buenos Aires, ahora se lo llevamos nosotros, los argentinos, dentro de 20 años, nuestros aviones van a volar a Londres con el oro de los argentinos en sus bodegas y le van a bajar en los barcos de Londres. Entonces no creeríamos que eso va a suceder. Y el presidente, te cuento que en 20 años es un energúmeno, un economista del rincón del vago que dice macanas, insulta malamente a las personas, a los del Congreso les dice rata, a los jubilados también. Parecería como una cosa imposible. Si uno piensa que en el año 2000, cuando estábamos llenos de esperanzas en la humanidad, en el 2024 esta va a ser la situación. Se va a cortar las universidades públicas, se va a desfinanciar las universidades. La ciencia argentina va a ser desmantelada. Y todas las personas, no todas, pero alrededor del 50% de los argentinos va a aplaudir que haya una base de la OTAN en nuestro mar Atlántico, va a aplaudir que al oro lo pongamos en los medios, entre que no lo va a creer, no lo va a saber, si lo sabe lo aplaude, va a aplaudir que el presidente sea un energúmeno que insulta a las personas y que le dice que trata a personas de mogólico. Es un tabú en términos de bondad de un mandatario. Era una bondad mínima que se tenía, no ejercitar actos de discriminación tan cruel. Ese y otros, muchas líneas rojas están cruzadas por la sociedad argentina en una distopía del presente. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó en el camino? Bueno, sí, hay algunas fuerzas que son viejas en la Argentina colonial, la Argentina que le parecía mejor negocio ser colonia. Sí, hay uno así, aunque uno no crea. El otro día escuché yo un buen asador, pero mal opinador político, que decía que había que dejar que la invasión inglesa prosperasen. Hubiera sido todo diferente. Y es una cosa que tiene su cabida ideológica en cierto sector de la sociedad. Y se piensa entonces que íbamos a ser Australia o Canadá, y no se daban cuenta que íbamos a ser... Y bueno, Australia y Canadá son lo que son pese a Inglaterra, y por otra parte son colonias de ingleses. Ellos son ingleses. Aquí vamos a ser Jamaica, ¿sí? o Uganda. Ese es el tratamiento que el Imperio Británico ha dado a Kenia, ha dado a sus colonias del hemisferio sur. Bueno, pero fuera de esa fantasía fundacional, ese partido colonial tiene mucho asidero además en el antiperonismo, es fundador del antiperonismo. Y entonces, entre las cosas viejas que hay está eso y el antiperonismo en cómo llegamos hasta acá. Porque hasta el 2015 estábamos exportando reactores nucleares, estábamos poniendo satélites en órbita, teníamos el salario en dólares más alto de Sudamérica, el más bajo desempleo, la economía más desendeudada del mundo, según Duhovne, el siguiente ministro que vino ya con Macri, dijo, esta es la economía más desendeudada del mundo. Eso era lo que teníamos. Lo perdimos a base de cabezas coloniales caladas de antiperonismo. Pero hay unos ingredientes nuevos también. Los ingredientes del Big Data,
los ingredientes de la sociedad post-pandemia, que nos cambió mucho y nos aisló de la interacción humana entre ellas, de la poca política que nos quedaba, y nos convirtió en entes unidos entre nosotros a través de los hilos de la red, con un dispositivo en la mano que te va diciendo por qué cosas tenés que enojarte, junto con quién, por qué cosas no tenés que enojarte, y entonces vivimos realmente en un presente medio distópico que le pusimos. A ver, dentro de todo esto, hubo un peronista, o por lo menos se decía peronista. Estamos hablando del gobierno, hablando de la pandemia, hablamos del gobierno de Alberto Fernández. Sí. ¿Tuvo gran responsabilidad como gobierno supuestamente peronista lo que hizo o no hizo Alberto Fernández? Gran responsabilidad, sí. ¿Por qué no lo reconocen o por qué no se habla de eso? ¿Por qué el peronismo no habla de eso? Pero yo creo que sí hablamos, pero el nivel de discusión con el antiperonismo no permite reflexiones como esta. Por ejemplo, Alberto dilapidó la victoria, ¿sí? Una victoria que se consiguió sobre Macri por un poquito así, sobre el endeudador y llevador de la primera carga de oro a Londres. Así visto se le ganó con Alberto. Y entonces era el momento de hacer las cosas serias que habían quedado pendientes en el programa. Una, el rechazo de la deuda criminal que Macri había tomado con el Fondo Monetario Internacional, criminal como nunca, a la cual estaban dadas todas las circunstancias, habían sacado la cara por la Argentina a líderes mundiales de la envergadura del Papa, de López Obrador, de Putin, de Angela Merkel, de todo el lado, han dicho con una sociedad civilizada no se la pueden cargar los buitres así, o sea, le están robando desembosadamente. Y en vez de enfrentar y liberar una vez más al mundo los argentinos en una lucha esta vez contra esas finanzas buitres que asolan nuestra civilización, en vez de eso le hizo la escribanía y le pasó, no sabe el quilombo que vamos a tener, sino a fin de año tenemos 100 de inflación. Lo mismo tuvieron 100 de inflación y entregamos 100 años de deuda. 100 años de deuda que era el momento justo para decir, esto no. Ese fue uno de los errores clave. El otro de los errores clave es no haber hecho lo que dijo que iba a hacer, que era limpiar las catacumbas de la democracia. Todo ese entramado de jueces, periodistas, espías, agentes extranjeros, que opera, que arma causas, que cancela dirigentes, todo eso que estuvo en un momento completamente a la vista, él dijo lo voy a desmantelar. Y que era muy fácil, porque aparte la pandemia iba a ayudar mucho en todo eso que vos estás mencionando. Había que purgar el Poder Judicial, al fiscal Estornelli, todo lo vimos en vivo y en directo, extorsionarlo al empresario Roca, con involucrarlo en una causa quimerista que tenía junto a Bonadío y que después le convalidaría la Cámara Federal de Hornos y de Boric y todo eso. Lo mismo, es como, ahí sigue siendo fiscal federal. Entonces, esa es otra que tenía que hacerla para que nuestra democracia sanara y no lo hizo. Y la tercera cuestión en la que dilapidó la victoria es los argentinos estamos cada vez más expuestos a las consecuencias de la acumulación del capital. No solo a la acumulación del capital global, que está hoy en día más acumulado y más concentrado en pocas manos que nunca en la historia de la humanidad, sino que ese fenómeno también se produce en la Argentina. Y entonces hay unos pocos argentinos que en el sistema económico argentino concentran la mayor parte del capital. Y entre las cosas de que se valen para esa concentración creciente es de abusar de ese oligopolio, de ser pocos con todo el capital, conforme a un oligopolio que se expresa en los alimentos. Tenemos apenas un puñado de molinos que son los que alimentan a todos los argentinos y que nos hacen lo que quieren, que alimentaron una inflación para cripar políticamente
y que después cuando les levantaron el control de precios y cualquier control del Estado como para que los precios aprovechen a los argentinos, utilizaron la libertad reciente del presidente Milei para subir los precios de una manera asesina. Cuesta más la leche en Salta que en Londres, hablando de Londres. ¿Sí? O que en Japón. Bueno, fíjate vos que los brasileros que vinieron a Argentina ahora este fin de semana, Sí. ¿cuál fue la gran crítica? Es caro venir a la Argentina. Claro, somos un lugar saqueado por los comerciantes en jefe, por ese puñado de dueños de molineros que dijeron la harina hasta acá. Saqueados también por la cuestión del petróleo, nos venden ahora nuestra energía como si la importásemos de Escocia. Es nuestra, soberanamente nuestra. Son recursos que se extraen del suelo de la patria. Uno lo vende la Shell como, mira, o te lo vendo a vos, se lo vendo a los uruguayos, o me lo llevo, ya veo yo qué hago. ¿Lo querés? Vale esto. Hace un año, por $1, uno ponía 4 litros de nafta. Sí. Hoy apenas pone 1. Entonces, baja el dólar, pero no bajan los costos. No, y además baja un dólar que compran solo ellos, que compran los grandes operadores. Sí. ¿Quién está yendo a comprar dólar? Ahí están los ahorristas, están yendo de la montaña a comprar dólares. No, si no alcanza para pagar la energía, no alcanza para pagar la luz, no alcanza para pagar los alimentos, los costos de la educación para la educación privada. Cada vez más necesario porque además la pública empieza a ser retaseada por el Estado. Entonces, estas 3 patas de Alberto fueron las que dilapidaron la victoria. ¿Eso fue por ignorancia? ¿Eso fue por mal asesoramiento? ¿O fue directamente por impericia? Yo creo que por una parte todo se complicó con la pandemia y recordemos que habían pasado 2 meses de gobierno cuando todo se impregnó de la pandemia. 2 meses de gobierno y ya la tormenta empezó a venir desde Wuhan y todo el mundo a hablar solamente de eso y a prepararse solamente para eso. Suspendió por un año la política argentina en controlar la pandemia, sus efectos, sus consecuencias sobre los mercados internos. Hay que reconocer que eso a nadie le había ocurrido. Pero después falta de convicción ideológica y de coraje ideológico, ¿no? Hay que saber hacer cuando realmente se tiene el poder, como cuando lo tuvo Néstor, como cuando lo tuvo Perón, hay que tener la audacia de utilizarlo en contra de los poderes reales, en contra de los imperialismos que nos quieren colonia, en contra del capital que se quiere abusar de nuestros recursos y termina hambreando a nuestros niños. Hay que atreverse, porque lo más fácil es ir al quedo. Entonces, eso es. Ahora, si vuelvo atrás, ya que nos metimos en la máquina del tiempo hace un rato, y vuelvo al 2019, y vuelvo a no tener opción entre Alberto y Macri, vuelvo a votar a Alberto, con todos los problemas que trajo aparejado. Porque esto lo hablaba hoy yo con unos compañeros. Tuvimos la mitad, o mucho menos de la mitad, de la mortalidad que tuvo Perú, sí, Bolivia y Chile, con quienes compartimos una salud andina en muchos sentidos. Esa mortalidad evitada también fue el gobierno de Alberto, que para mí, como peronista, merece todas las críticas, pero si volvemos a votar entre Alberto y Jack el Destripador, sí, pues bueno. ¿Fue realmente elegido Alberto por Cristina para ser el presidente? Sí, claro. ¿Y qué pasó en el medio? Lo que pasa es que Cristina, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Ha jugado siempre al medio, a hacer la concesión al péndulo de la historia argentina, al espacio intermedio entre el peronismo y el antiperonismo. En esa disputa de sentido ella no ha ido a la radicalización, ¿sí? A veces cuando se dice, no, íbamos a hacer Venezuela, a veces yo hasta quiero ser Venezuela,
Cuando empezó a ver que los números de la mortalidad infantil de Venezuela son mejores que los nuestros, ya la entró a dudar. Entonces hay veces que la radicalización ideológica, cuando uno está convencido y pelea por no ser una colonia, Sí. entonces siempre ha jugado así. Scioli, que tanto nos desgañitamos por Scioli, Bueno, habiendo visto lo que es Scioli, se nos llena la cabeza de derrota en el 2015, porque creíamos que esa era la salvadera y vea lo que era la salvadera. y fíjate. Años después, ¿quién demostró ser? Fíjate vos hoy cómo estamos. Ahora, yo te pregunto, aquí en Salta, ¿cómo ves vos al peronismo y al antiperonismo? ¿Dónde los ves? ¿Están realmente de un lado y del otro de la vereda o se han mezclado? Sí, acá esta disputa de sentido, que es muy importante para la política argentina, está bien difícil, porque el gobernador ejerce al mismo tiempo de antiperonista y de peronista, ¿no? Entonces tiene un ministro del PRO y tiene el litio, que podría haber sido la salvación para los salteños y no lo fue, puesto en uno también del PRO, él es el que le ve eso, ¿no? Y tiene todo ese elemento político fundacional de su gobierno. Pero por otra parte... Está en el Partido Justicialista también ese elemento. Pero por otra parte tiene cooptado el Partido Justicialista, que estaba llamado a ser su principal partido de oposición. Es decir, en las elecciones del 2019, el gobernador Sáenz le gana al Partido Justicialista, entre otros, la gobernación, en nombre de Cambiemos, además. Entonces, y lo primero que hace es hacer una artimaña, una construcción política por la cual, siendo gobernador por Cambiemos, se apropia del Partido Justicialista. Justo es decir también que la burocracia del Partido Justicialista de entonces y actual se entrega gustavosa, podríamos decir, que se entrega porque evidentemente se había convertido en la burocracia de un partido de la administración pública provincial. Ya no era el Partido Justicialista, era el partido de los que administran el presupuesto. Y este gobernador, que no era del PJ antes, o ahora, o después, estamos con él. Esa corrupción política nos trae a un momento de mucha confusión en la que pareciera que Gustavo Sáenz es conductor de un peronismo y conductor del antiperonismo. Pero hoy, cuando el salteño va a votar, cuando fue a votar el salteño en las últimas elecciones, ¿qué votó? ¿Votó a Gustavo Sáenz? ¿Votó al peronismo? ¿Votó al antiperonismo? ¿Votó a Cambiemos? ¿Votó al PRO? ¿Qué votó el salteño cuando le dio la victoria a Gustavo? Bueno, por una parte votó la convalidación de esta impostura. Sáenz era candidato de dos frentes, una cosa única. Ese es el tema. En nuestra historia y en la historia jurisprudencial electoral de la Argentina. Somos el primer caso en el que un solo candidato es candidato por dos frentes distintos. Es como muy marxista, ¿no? Pero marxista de Groucho Marx, porque tengo estos principios, pero no hay problema, porque si no le gustan también tengo estos otros. Esto se hizo verdad, el chiste pasó a ser historia electoral en la provincia de Salta, porque eso fue lo que pasó con Sáenz. Y entonces, bueno, alimentó esos dos sentidos en una ciudadanía que está muy despolitizada, cegada, y bueno, eso fue una parte. Después mucho aparato electoral, enorme aparato electoral, sí, y de pauta publicitaria. Los salteños, de hecho, no sabemos cuál es la pauta publicitaria que entrega la provincia de Salta, no lo conocemos, ni nos lo quieren decir. Pero eso es propio del oficialismo y siempre fue así. Sí, sí. O generalmente fue así. Sí, sí, hay como en varias malas prácticas hay un increciendo. Sí. Hay un increciendo. Y entonces una cosa que en un momento era mala, grave,
se fue agudizando, se fue incrementando y hoy es cuantitativamente escandalosa y la reticencia de la información es absoluta. Es como, eso no es algo que pasara antes. Antes uno empujaba y salía la información y entonces se discutía si estaba bien, si estaba mal, qué barbaridad. Oye, no se sabe ni cuál es la barbaridad, pero se la presume monstruosa y no se sabe nada más. Pero a ver, hoy hablando del periodismo, hablando de la publicidad y demás, hoy vos tenés desconocimiento de la realidad en cuanto a la entrega de las pautas publicitarias y desconocimiento de cuáles son los medios que reciben esa pauta, su existencia o no real y concreta, ¿sí? Porque yo recuerdo las últimas investigaciones de Gonzalo Guzmán Coraita, por ejemplo, que daban cuenta de una serie de medios que habían surgido a través de internet y páginas web que eran prácticamente inexistentes. Pero por otro lado tenés un ataque casi permanente a algunos periodistas o a algunos medios de comunicación que tal vez no son tan oficialistas. Entonces tenés denuncias contra medios, denuncias contra periodistas, no sabés hasta dónde podés hablar o no podés hablar. Hay de alguna manera una especie de censura previa hacia algunos medios de comunicación o hacia algunos periodistas. Entonces hoy también hay cierto temor de qué puedo decir y qué no. Sí lo hay. Pero por otro lado hay un silencio de parte del peronismo. A ver, yo creo que me va a quedar en la retina lo que ha sido el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Hubo un solo acto que yo fui a cubrir que se realizó en el triangulito que está en Jujuy y Tucumán. Sí. Bueno, donde estuvo hasta la presidenta de la Juventud Peronista, donde hubo muchos dirigentes, viejos dirigentes peronistas, pero no fue en el partido. Y no estuvo el presidente del partido. Hubo un 17 de octubre que fue domingo, y entonces como es domingo, y esto es administración pública, no se hizo nada. Tenés razón. O era feriado, fuimos con un conjunto de compañeros, entre los cuales me acuerdo de mi querido Cheyenne Tomás del Galpón, y otros compañeros, así nos autoconvocamos y fuimos al Partido Justicialista e hicimos un acto en la puerta, con un sonido. ¿Estaba abierta la puerta? No, estaba cerrada, todo cerrado. Fue el 17 de octubre de 2021, creo. Esta es la situación, es un partido justicialista tomado, cooptado, se dice en teoría política, por el gobernador de Cambiemos. Y por eso es que sus 3 diputados nacionales del Partido Justicialista, Outes, Vega y Caletti, votan todo con Milei. ¿Qué clase de Partido Justicialista es ese? Pero es gravísimo lo que acabas de decir. ¿Y dónde están los peronistas? Y aquí estamos, expulsados ideológicamente de nuestro partido y bueno, reclamando, nos hemos juntado. Lo que pasa es que, claro, es difícil cuando te privan de tu ámbito natural de organización política, que era el partido. Por eso es tan maestra la jugada, ¿sí? Les tomo el partido, es una mala arte, es maquiavélica, pero es eficaz, por cierto, ¿no? Les tomo el partido con unos empleados que tengo yo y entonces se quedan los peronistas sin el ámbito en el cual se organizan. Eso sí que han sido unos buenos topos. Así es, precursores de mileicismo, y ahora se reúnen y dicen aceptamos la conducción de Cristina como si fuera algo que es aceptable o no, la aceptamos. Pero no dicen nada de que sus diputados se integren al bloque de los peronistas en el Congreso. Se mantienen ahí en ese bloque de ¿cómo es que se llama? No sé, de consignaciones de votos, ¿no? Donde tienen sus votos ahí puestos al mercadeo político, si se quiere. Pero que todas las veces ese mercadeo lo va ganando el presidente en ejercicio. ¿Y qué van a hacer? Yo sé que se están reuniendo los viernes en Luz y Fuerza. Sí. ¿Cómo van esas reuniones? Bueno, en cantidad y en calidad. Bueno, en calidad son excepcionales porque nos juntamos allí, compañeras y compañeros a los que solo nos anima
el amor por la patria y por su pueblo. ¿Sí? Ahí nos repartimos cargos, ¿No hay choripán después? No tenemos choripán, vamos a la siesta, hace un lindo calor, todos estamos cansados. No, vamos a militar. Sí, matecito, hay por ahí alguna... Unas tortillitas al recuerdo. Sí, siempre encontramos la manera de aferrarnos a la alegría los peronistas, pero bueno, la calidad, el test de calidad es excelentísimo. Son compañeras y compañeros patriotas. Luego, en número, somos muchos más de lo que podría haberse esperado de una convocatoria que es a la sangre, al sudor y a las lágrimas, ¿no? A la militancia del peronismo auténtico contra la impostura, a la militancia por una Cristina, que eso fue lo que primero nos congregó, demonizada, totalmente estigmatizada para el sentido común del ciudadano alienado, y así que somos muchos más y hemos sido muy productivos. La primera reunión hemos aprobado un documento, la primera reunión nos hemos constituido. La segunda reunión hemos aprobado un documento por el cual pedimos la renuncia de los diputados nacionales Outes, Vega y Caletti a las bancas que ejercen en nombre del Partido Justicialista. Bien. Por sus votos en la ley bases, en el RIGI, por sus maniobras para favorecer el veto a los jubilados y por sus maniobras también para favorecer el veto a las universidades. Y hemos presentado, nos hemos cruzado, que estábamos en Luz y Fuerza, que es donde sesionamos, nos hemos cruzado al Partido Justicialista y lo hemos presentado por mesa de entrada. Obviamente para la indiferencia total de la orgánica del Congreso que se reunió en Huachipas. Y en nuestra tercera y última reunión hemos aprobado un documento para solicitarle a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista en cuanto asuma, disponga la intervención del Partido Justicialista de Salta. ¿Cuáles serían los motivos? Porque del otro lado argumentan que en realidad no hay motivos para intervenir el Partido Justicialista de acuerdo a lo que fija la Carta Orgánica del partido. Votan con Milei. Todo mal les puedo decir. Votan con Milei. Es decir, no sé hasta dónde puede llevarse el antiperonismo. La ley bases supone ha supuesto distorsiones en la legislación laboral cuya construcción tanto le ha costado al movimiento nacional justicialista y al movimiento obrero. Han votado por un desmantelamiento laboral ahí adentro, por un desmantelamiento de soberanía gigantesco. La ley bases es una declaración de guerra al Estado argentino. Esa declaración del topo que viene a destruir el Estado, bueno, la ley bases es su ariete hasta acá más poderoso, junto con su DNU, que por supuesto cuenta con que estos 3 diputados del Partido Justicialista no están entre las fuerzas que clavan sus espuelas en el tratamiento del DNU, del primer DNU colectivo, ese que mandó desastroso, bueno... Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales interviene un partido justicialista? Cuando ese partido justicialista está con el antiperonismo. La intervención es políticamente sobre todo un medio para mantener la cohesión del Partido Nacional Justicialista en un programa político, en una acción conjunta. No es un concierto desafinado en la que allá se resiste por la soberanía de la patria y acá se vota en contra. Y da lo mismo, estamos libres de pensar nosotros, de votar con Braden. Braden o Perón, Braden. Bueno, no. Para eso son las intervenciones. No es esta una intervención por cuestiones delictivas, no. Es una intervención porque el Partido Justicialista de Salta viene comportándose como antiperonista y poniéndole los votos para lo que nos hacen colonia. Totalmente, pero aparte, a ver, yo quería que marcaras eso porque permanentemente se sostiene desde el otro sector que las cuentas están en orden, la casa está en orden, y en realidad la casa está vacía y las cuentas también. No sé cómo estarán las cuentas, pero que la casa está vacía, está vacía. Vacía, ideológicamente vacía. Totalmente. Y se incorporan solamente
personas que tienen por esa vía la posibilidad de acercarse medio al gobierno. Se comporta como un partido de la administración pública y no como el Partido Justicialista de Salta, llamado desde hace 5 años a hacer oposición en Salta y que en realidad come de la mano del gobernador. Guido, cualquier peronista puede ir que sienta que realmente es su lugar, ¿puede asistir a estas reuniones? Sí, ¿Son abiertas? Sí, por supuesto, no hay jerarquías allí, nosotros bromeamos con que es un grupo de autoayuda de peronistas, cucas, mapuche, iraníes. ¿Cuándo es la próxima reunión? El viernes a las 3 de la tarde, en Luz y Fuerza. Ah, todos los viernes. Sí. Perfecto, entonces ya saben, todos los viernes a partir de las 3 de la tarde, Luz y Fuerza, se llegan ahí con un matecito y seguramente van a poder recordar lo que son las bases de la militancia peronista, ¿no? Así es. Y lo otro es que estamos allí puestos a accionar, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo ya, no estamos muy hablando, sino muy haciendo. Por eso hemos hecho estos 2 pedidos. Bueno, si vienen las elecciones, tener las elecciones a la vuelta de la esquina. Así es, y tenemos que encontrar la manera de gravitar como justicialistas en estas elecciones. Lo más natural, lo más sensato sería que los justicialistas, los peronistas, contemos con el Partido Justicialista. ¿Y si no? Y si no, nuevamente, este problema va a encontrar su cauce por otros partidos que en este tiempo tienen mucho más de peronismo que el justicialismo salteño, como el Partido de la Victoria, Izquierda Popular, Unión Popular, todos los partidos que han estado en el Frente de Todos, que han estado en Unión por la Patria, es decir, que gravitan dentro de un campo nacional y popular que comprende un peronismo y que no se rinden a la impostura de que Sáenz pueda ser referente para ellos. ¿Tienen preparado entonces, como estrategia política me refiero, la posibilidad de crear un gran frente entre todos esos partidos para tener sus propios candidatos para lo que van a ser las elecciones de mayo? Sí, yo creo que es una obviedad que nuestro programa político es la unidad entre los que estamos en la misma, no la unidad con los otros, no la unidad con el PRO, como hace el PJ de Salta. La unidad entre los que sustentamos esta posición política, que estuviéramos en un mismo espacio. Cuanto más grande, generosa y bien construida es esa unidad, más chances tiene este espacio, más... De todas formas, tenés que pensar que van a tener que luchar contra toda la estructura del oficialismo acá en Salta. Sí, así es. Pero tenemos que devolverle a los peronistas la voz en nuestros parlamentos. Tenemos unos parlamentos donde están unos pocos cuadros ciudadanos formados en la militancia política y sobre todo unos pocos peronistas. Pienso en Guayar, en el senador por Rosario. En el Consejo Deliberante no tenés, ¿no? No tienen vos los peronistas en el Consejo acá en Capital, que yo piense y recuerde. Justicia, pero no recuerdo una voz. Quizá Gustavo Farquharson, no sé si es peronista, pero a mí me parece un buen concejal e ideológicamente una persona y además una persona preparada, pero no sé si profesa el peronismo. Es necesario profesarlo al peronismo como método de unión de grandes mayorías argentinas de resistencia al poder real. A veces nos dicen, renuncien al peronismo y hagan algo nuevo. ¿Sí? Nos aferramos al peronismo, que es una construcción histórica que ha demandado años, décadas, mártires, mucha filosofía. Bien. La verdad que se viene complicado, ¿no? Es increíble que tenga que decirlo a esta altura, en 2024, se viene complicado para el peronismo en Salta, que era considerada una provincia súper peronista. Si, hablando como al comienzo,
si nos trasladábamos a antes del 2000 y me decían que esto iba a pasar y no lo creería. Así es, así es. Pero bueno, ahora tendrán que fortalecerse mutuamente y buscar, creo yo que sí van a encontrar en la presidencia de Cristina Fernández, van a encontrar una respuesta favorable a su pedido. Puede ser. De cualquier manera, la esperanza es grande entre los peronistas. Y entre los peronistas, no me refiero a los del Partido Justicialista, de quienes ya nos hemos ocupado. No a la subiría al 900. No, a los peronistas, a aquellos ciudadanos y ciudadanas que llevan el ideal de una patria grande metido en forma de estampita de Evita en el corazón, ¿no? El sueño de una infancia feliz, próspera, de una patria soberana, justa. De los hijos de los obreros que tengan la chance de estudiar. De los hijos de los obreros convirtiéndose en profesionales en la universidad pública, de todo eso que es un sueño que existió. ¿Sí? Así como en el 2015 exportábamos reactores nucleares y poníamos satélites en órbita, alguna vez tuvimos un Estado que tenía una poderosa fuerza aérea, que era dueño de su energía y disponía de sus yacimientos hidrocarburíferos en provecho del crecimiento de su producción y del consumo y de la felicidad de sus habitantes. Es decir, no son utopías, son momentos de nuestra historia que hemos perdido a base de dejarnos hacer la cabeza por las cada vez más pequeñas oligarquías locales y cada vez más grandes intereses nacionales que se ponen por encima de nuestros mercados, de nuestros recursos. Guido, te agradezco muchísimo tu visita, espero que vengas más seguido. Bueno, con todo gusto las veces que... Sí, me encanta. A mí también, querida Coqui. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a compartir una brevísima tanda y cuando regresemos tenemos, creo, una entrevista con el doctor Sergio Bustos a través de Zoom. Que estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Y es una fiesta el bodegón, donde se junta. Trabajamos de noche para no interrumpir el tránsito de la ciudad. De 22 a 8 de la mañana va a estar toda la gente acá. Recuperar las calles es nuestra prioridad. Por eso es que trabajamos todos los días de la semana, a toda hora, sin descanso. Juntos estamos recuperando la ciudad. ¿Todavía no sos parte de la gran familia municipal de UTM? Llegó el momento, porque la Unión de Trabajadores Municipales lanzó una super promoción para nuevos socios. Con tu afiliación al gremio y al Coseguro, gozarás de todos los beneficios desde el primer día, sin tiempo de carencia, para todas las prestaciones de salud. Además, la Mutual pone a tu disposición todos sus comercios adheridos y por única vez podrás acceder a una bonificación de 20.000 pesos en tu primera orden de compra o préstamo en efectivo. Te esperamos en Tucumán 448, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Sábados de 9 a 12:30. Sumate a la gran familia de UTM y disfruta importantes beneficios. Pedro Cerrudo, secretario general. Vamos por más. Continuamos aquí en Latido Ciudadano TV por Canal 2 y nos vamos a ir imaginariamente hasta Estados Unidos porque allí del otro lado está el doctor Sergio Bustos. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Milce, ¿cómo estás? La verdad que un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo andás? Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquitín de litio y un poquitín de política internacional. Como comisionado del litio, contanos ¿cuáles son
hoy en día concretamente las posibilidades que tiene Argentina y que tiene fundamentalmente nuestra provincia en materia de litio, en materia de comercialización, de extracción primero y después de comercialización o industrialización. Bueno, la verdad que somos afortunados en ese aspecto. ¿Por qué? Porque lo que está corriendo en el mundo, y algo que por ahí nosotros estamos ajenos, es la carrera por el litio. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy por hoy el mercado de la electromovilidad la maneja China con un 76,4%. Cuando yo digo la carrera de la electromovilidad, estamos hablando de los autos que funcionan en su mayoría a futuro, van a andar todos con batería. Tesla es un ejemplo, que son todos eléctricos. Así también hay muchas empresas de automóviles que está surgiendo, como VinFast, Rivian, entre otras tantas. Bueno, Chevrolet, que se está volcando también a lo que es los híbridos y lo que son directamente plug, es decir, los que se enchufan directamente, porque ya dejan de lado lo que es el combustible. Otras empresas que, si bien tienen todavía autos que funcionan a combustible fósil, también traen aparte el enchufe para directamente que tomen la electricidad y bueno, poder movilizarse con todo eso. Y todos esos acumuladores son de litio. Entonces, la electromovilidad hoy en el mundo la maneja China con el 76,4%. Y lo que fue digamos, el tiempo de Biden, no se ocuparon de eso. Por tanto, el segundo país líder en electromovilidad es Estados Unidos, pero un líder mentiroso, porque es un líder con un 0,9% de mercado de electromovilidad. Entonces, imagínense que hoy hay una carrera gigante por lo que es el litio. Tienen que conseguir el litio. Y bueno, ahora justamente Estados Unidos está en plena transición. Sabemos que Trump salió presidente hace poco y va a ser una de las cuestiones primordiales darle mucho interés a lo que es la parte de petróleo, pero no por eso va a haber un desinterés por el litio. Son guerras estratégicas, ya no son guerras de armas, sino guerras estratégicas de economía que realmente importan y mucho, sobre todo cuando hablas de energía. ¿Y qué pasa? Nosotros afortunadamente componemos parte del triángulo del litio, por lo cual podemos decir que tanto Salta, Catamarca, San Juan, Jujuy, poseen una gran cantidad, concentración de litio, lo cual nosotros vamos a ver en estos momentos, sobre todo en enero y más adelante, cuando ya esté asentado lo que es el gobierno de Trump activamente, sí van a haber muchos pedidos de, bueno, obviamente cotización de minas y demás, por lo cual, bueno, justamente en este momento yo me estoy preparando de una manera bastante responsable con eso, porque ya empieza a sonar el teléfono y empiezan a averiguar muchísimo sobre ese tema. Doc, la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, mejora, favorece la relación y el vínculo con Argentina, y eso de qué manera nos beneficia a nosotros, los argentinos, y particularmente a los que vivimos en provincias periféricas. Bueno, acá no es solamente una cuestión económica, sino también una cuestión ideológica. Sabemos que Milei es una persona con una ideología derecha extrema, lo cual coincide muchísimo con lo que es lo que va a ser el gobierno de Trump. Entonces, vamos a estar coordinados ideológicamente, vamos a estar coordinados también con el beneficio económico. A ver, cuando nosotros decimos, pero ¿por qué nosotros no hacemos la batería de litio? Porque decir eso sería una burrada gigante. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, para poder producir baterías de litio, necesitamos arriba de 14 minerales que no los tenemos en la Argentina. Eso sí, en Estados Unidos están todos los minerales menos el litio. Es por eso que es más fácil que se produzca la batería de litio en Estados Unidos que en Argentina. Pero bueno, independientemente de eso,
que llegue dinero fresco, que lleguen inversiones importantes, inversiones que obviamente se mueven con protocolos, etcétera, etcétera, como lo hace generalmente una empresa de Estados Unidos, a diferencia de la manera de extracción como lo hace China, que ya hemos tenido ejemplos en los cuales una empresa china no estaba con la gente, o mejor dicho, que estaba con la gente indocumentada, que no habían hecho las cuestiones migratorias. Bueno, todas esas cosas no van a ocurrir con empresas estadounidenses, y menos ahora que van a empezar a prestar muchos aparte. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad importante de inversores extranjeros que van a invertir en la Argentina, nosotros tenemos que tener en cuenta todos los negocios colaterales que van trayendo. ¿Qué significan los negocios colaterales? Desde proveedores de alimentos, proveedores de herramientas, proveedores de camiones, de tecnología, etcétera, etcétera. Toda esa parte se va a mover realmente de una manera interesante, y por lo cual esto va a generar, quiera o no, mucha mano de obra, y es lo que estamos esperando. Obviamente, cuando viene dinero de afuera, realmente es importantísimo, y tenemos hoy el RIGI, que es un sistema de, digamos, no aportar tantos impuestos, sino favorecer con los bajos impuestos que van a poner estas empresas para generar justamente esta mano de obra, de extracción de litio, etcétera, etcétera, lo cual esto va a generar, si se quiere decir, activos muy interesantes para todo lo que va a ser Argentina, ¿no? Pero estos impuestos permiten que algunas cuestiones se muevan, especialmente en provincias como la nuestra, caso de infraestructura vial, caso de infraestructura educativa, de salud, seguridad, etcétera. Todo eso se mueve merced a los impuestos. Ahora, ¿qué nos garantiza a nosotros como argentinos y particularmente como salteños que las ganancias de estas empresas no migren de Argentina o de Salta y puedan quedar de alguna manera, o se pueda producir este derrame entre las comunidades linderas, por lo menos a las mineras? Bueno, afortunadamente en el código minero nosotros tenemos lo que se pagan todas las mineras, que es el canon, ¿sí? Ese canon se produce por extracción de mineral X que se saque, de ahí se toma un porcentaje y ese porcentaje es derramado obviamente en los pueblos. Acá depende mucho de cómo apliquen ese dinero, que ese dinero esté bien aplicado, etcétera, etcétera, que eso ya no compete a la responsabilidad de los inversores extranjeros, de las empresas extranjeras que se instalan acá. Eso depende de los políticos nuestros, que nosotros sabemos cómo son nuestros políticos. Lamentablemente, por no eso son el mejor ejemplo. Por eso te lo decía, porque lamentablemente sabemos de la gran corrupción que tenemos, en nuestro país, ¿no? En materia política, y Salta no es ajena a eso. Hemos visto lo que pasó con los caños, con los durmientes, con los rieles. Entonces, la preocupación, por lo menos la gran preocupación de los sectores más vulnerables es esa, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje que dejan las mineras? Y hay una obligación, y esto ya te lo pregunto como abogado, Doc, ¿hay una obligación de parte de nuestros gobernantes de informar lo que se hace con ese dinero? Claro, bueno, el tema del porcentaje es público, eso está publicado, y si no, bueno, hay que verlo. Cambiaron algunas leyes, pero no se tocó mucho lo del canon. Se tocaron algunas cosas que se invierten, por ejemplo, ahora un permiso para una exploración había saltado, estaba en creo que 200 pesos, ahora está en 13 millones, perdón. Entonces todo ese dinero tiene que, volver para todo este tipo de inversiones que hay que hacer alrededor, derramar la inversión justamente para estas comunidades. La información es pública. Y hay una ley que nos informa a nosotros de que la información justamente es pública. Lo que pasa es que nos hemos encontrado muchas veces en Salta de que no se quiere decir cuánto ganan los jueces, no se quiere decir cuánto ganan los diputados. Realmente, el único gato verde que existe
en Argentina salta con estas prohibiciones de la información pública, ¿no? Bueno, y justamente, imagínate vos que si no se quiere dar a conocer cuánto cobra un legislador o un juez, mucho menos se da a conocer información respecto a cuánto aportan o cuánto pagan las mineras a la provincia, cuánto dinero dejan en la provincia y cuánto y qué es lo que se hace con ese dinero, ¿no? ¿Cómo se puede acceder? ¿Un ciudadano común puede pedir ese tipo de información? ¿Un periodista puede solicitarla? ¿Cómo se debe hacer? Claro, ahí rige lo que es el derecho administrativo. Se presenta una nota con un tiempo perentorio de 30 días para que brinden la información. Si no la cumplen, vuelven a presentar una con pronto despacho, y si no la presentan, se comienza un juicio administrativo. Lo que pasa es que un juicio administrativo generalmente es difícil porque los jueces que están puestos de manera administrativa también a veces están elegidos por el gobierno, entonces es medio complejo. A veces son juez y parte el gobierno. Pero bueno, es el camino que hay que hacer. Todas estas cosas serían bárbaras que se puedan cambiar, ¿no?, durante este gobierno. Doc, antes de despedirnos te quiero preguntar si hay alguna novedad. Bueno, primero que cuentes brevemente en qué consiste esta denuncia que has presentado contra Maduro y su régimen y en qué instancia se encuentra en este momento. Bueno, esto fue presentado ante la Corte Penal Internacional, la demanda contra Maduro y el régimen. Vino a acumularse con otras investigaciones ya, pero bueno, justamente sirve de mucho porque son delitos de lesa humanidad los que fueron denunciados. Esto sirvió para que la investigación sea más frondosa. Cuanto más acusaciones hay, más interés hay en el fiscal de mirar atrás de esto. Y ahora justamente el fiscal general Karim Khan de la Corte Penal Internacional hizo una declaración en la cual están viendo con lupa cada denuncia que se metió a Venezuela porque los tiempos los están apurando para que tome una decisión si va a ser el pedido de parte de la Corte Penal Internacional, el pedido de captura y de juicio hacia Maduro. Ahora, esta denuncia que yo hice ante la Corte Penal Internacional también la trasladé y fue acumulada en una causa en la justicia argentina. Esto también sirvió para que el juez tome esta cuestión frondosa de todas las pruebas que se aportaron, y se ha pedido la captura internacional por medio de Interpol para Maduro y su régimen. Cuestión que esto fue buenísimo porque ya hay un antecedente. Hoy la Policía Internacional tiene las alarmas puestas. ¿Esto qué quiere decir? Que si Maduro llega a viajar a cualquier país serio, democrático, que está allegado a las Naciones Unidas, a Interpol y demás, y aterriza su avión en ese territorio, lo pueden esposar y mandarlo justamente a la jurisdicción argentina para ser juzgado. Esto es una noticia muy, muy buena, realmente. Desgraciadamente, el fiscal general de Venezuela, Saab Tarek, cuando se entera de esto, pide también el pedido de captura internacional de Milei porque salió esto del juzgado, desconociendo totalmente los poderes, porque nada tiene que ver el poder judicial con el poder ejecutivo. De pronto se hubiese enojado con el poder judicial, pero no por el poder ejecutivo, porque Milei no tiene nada que ver en la denuncia, ni aparece en la denuncia Milei. Pero bueno, así las cosas, es lo que hoy por hoy está pasando, y yo creo que a Maduro ya le quedan los días contados, ¿no? Sergio, la verdad, como siempre, un placer dialogar contigo, y bueno, te deseo muchísimos éxitos allá. Cualquier novedad, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Milce, y un saludo a todos los salteños de Televidente. Que tengas una linda tarde. Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
Nosotros nos despedimos, hemos llegado al final del programa de hoy. Nos volveremos a reencontrar, si Dios y la Virgen así lo permite, el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Recuerden que de lunes a viernes estamos por FM 20 de febrero, Radio 10 Salta, de 16 efectivamente a 18 horas en el 101.5. Lo conocimos en la escuela porque somos docentes. El juez me dijo, Joel, vos